a continuar con nuestro tiempo de clase dominical. Hemos estado en nuestra serie titulada ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? Mi hermano me preguntaba, pero ¿por qué tú enseñas tantas cosas así, tantas cosas raras, tanta teología que aprendiste en el seminario? Y claro, que unos pocos saben y pueden hablar contigo. Yo le respondí a ese hermano que precisamente estamos en la serie como iglesia de ¿qué creemos? Y estamos evaluando qué creemos en comparación con algunas tendencias que conocemos y que son muy significativas, muy influyentes en el mundo evangélico. Además, como decía en la oración, mientras conozcamos mejor qué creemos acerca de Dios, mejor le vamos a adorar. Vamos a estar más informados, vamos a estar preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre. No vamos a ser ignorantes y además la Biblia nos llama a la madurez cristiana. Pablo dice que los corintios debían estar ya comiendo vianda, comida gruesa, pero todavía estaban con lechita. El cristiano no está llamado a permanecer en puras cosas livianas y sencillas. Está llamado a madurar, ¿ok? Muchos de los problemas que tienen ahora las iglesias es porque no le dan comida gruesa suficiente a sus iglesias, están desinformadas y cualquier viento de doctrina los lleva. Y además adoran como bien les parece porque no aprenden cómo Dios desea ser adorado. Porque ¿sabe qué? La Biblia enseña que Dios quiere que nosotros le adoremos como Él quiere que le adoremos. Por eso es que aprendemos todas estas cosas. Y quisiese, para avanzar, decir algunas cosas, incluyendo nuestra clase de hoy, va a ser acerca del dispensacionalismo, perdonen mi letra, escribo mejor en computadora, no es mi don escribir, pero quiero hacer una aclaración. Hemos hablado acerca de la doctrina del pacto de Dios y la hemos comparado con la doctrina del pacto que presenta la Confesión de Fe de Westminster, la que creen nuestros hermanos presbiterianos y hermanos reformados. Pero fíjense que yo siempre en la clase dominical dije hermanos presbiterianos. Nunca dije herejes presbiterianos, apartados y locos y desenfrenados presbiterianos. Son nuestros hermanos. De hecho, mucho de lo que nosotros hemos aprendido ha sido de la mano de presbiterianos. R.C. Sproul es o fue presbiteriano. Muchos de los puritanos eran presbiterianos. Calvino tenía una teología del pacto no estrictamente como la nuestra, parecida pero no estrictamente, porque Calvino era paido bautista también. Entendemos entonces que hombres que Dios ha usado en la historia han sido presbiterianos, han sido reformados, han sido paido bautistas, han tenido ese entendimiento del pacto diferente al nuestro, pero son nuestros hermanos, los amamos y nos han enseñado mucho. ¿Qué pasa? Quizás nosotros como evangélicos en general venimos también de iglesias comunes, de las asociaciones, asambleas de Dios, de la ADIEL, de las bautistas fundamentalistas. Venimos de varias denominaciones, un poquito más carismáticos otros, más pentecostales, otros pentecosteses como lo diferencian. Pero venimos de varias denominaciones. Y hay varones, hermanos de diferentes denominaciones que aunque nosotros en una gran parte de la doctrina no estemos de acuerdo con ellos, han sido hombres piadosos y han sido hombres que nos han instruido muchos. De hecho, la gran mayoría de los que estamos aquí ha creído en una iglesia como esa. Providencialmente Dios los ha usado para salvarnos. De manera que nuestro corazón debe estar cargado de humildad. Debemos ser humildes. Presentar defensa de lo que creemos, firmes, atentando contra cualquier desviación de la palabra, pero no precisamente contra la persona.
Vamos a aclarar la doctrina y vamos a decir esta doctrina no es así porque la Biblia dice esto, pero no es que vamos a destruir a la persona. Destruimos a esas, si podemos decirlo de alguna manera, a las doctrinas que están equivocadas. Pero debemos valorar aún hermanos que son dispensacionalistas y nos han enseñado mucho. ¿O es que acaso alguien aquí no ha aprendido de MacArthur alguna vez? No sé qué pasó ahí, pero él es dispensacionalista. Todavía no encuentro el punto focal de su dispensacionalismo en comparación con el dispensacionalismo en general, pero es dispensacionalista. Pero le amamos. ¿Será que no le vamos a dar la bienvenida a MacArthur aquí a esta iglesia que predique porque es dispensacionalista? ¿Ah? Contar que no viene Isaías 53 y el milenio, exactamente. O que no predique Pero usted se imagina a mí diciéndole a MacArthur, tú sabes mucho, pero no prediques el milenio. A MacArthur. O a Sproul, imagínate. Sin embargo, le recibiríamos. La iglesia en Colombia, la iglesia en los Estados Unidos y aún los puritanos en su tiempo, bautistas y presbiterianos, porque los dispensacionalistas contra los dispensacionalistas en aquella época eran mucho más radicales, se unían a trabajar. En Colombia se unen a trabajar. Nuestro hermano Andrés Velázquez, para la gloria de Dios, está en una conferencia en una iglesia presbiteriana en Bucaramanga, quien extendió la invitación a Nueva Vida para asistir a una conferencia acerca de la educación de los niños en el hogar. Y nosotros agradecidos por eso. Qué bueno que nos tomaron en cuenta, saben mucho. Pero tenemos nuestras diferencias. Podemos trabajar juntos. Quería hacer esa aclaración para que no vean nosotros como herejes y nosotros como la última Coca-Cola del desierto. Seamos humildes, pero creemos lo que creemos, entendemos que eso lo dice la Biblia y allí estamos firmes. Por eso es que somos bautistas reformados, no presbiterianos. Entonces, al haber hecho esa aclaración, quisiera que nos adentráramos un poco al tema del dispensacionalismo. Levante la mano aquí quienes eran o se consideran dispensacionalistas. Quienes eran o si se consideran. Levante sus manos, ok. Ok, ¿quiénes habían escuchado del dispensacionalismo? ¿Nunca fueron dispensacionalistas? Exactamente, y ese es el punto. Muchos son presbiterianos sin saber por qué son presbiterianos. Así aprendieron. Muchos son bautistas reformados sin saber por qué somos bautistas reformados. Así aprendimos. Muchos son dispensacionalistas, creen en un rapto, creen en un milenio de Cristo reinando en la tierra y no saben que son dispensacionalistas, pero son dispensacionalistas. El punto es que nos han enseñado algunas doctrinas que tienen que ver con el dispensacionalismo en el tiempo, pero nosotros, sí, yo era dispensacionalista. Si alguno aquí no era reformado antes de estar en esta iglesia, estaba en una iglesia dispensacionalista. El dispensacionalismo es una de las corrientes hermenéuticas acerca de la teología del pacto que está permeada con mayor potencia en el evangelicalismo en general. Asamblea de Dios dispensacionalistas, Adiel dispensacionalistas, carismáticos dispensacionalistas, hay algunos hasta de la prosperidad dispensacionalistas, los bautistas fundamentales dispensacionalistas. Esa es nuestra verdad. Insisto, por eso es que es bueno que nosotros estudiemos y nos informemos y nos hagamos la pregunta de la epistemología. Pastor, ¿qué es epistemología? ¿De dónde sacas eso que tú crees? ¿Por qué lo crees? Es decir, epistemológicamente, porque yo soy bautista reformado. Debes irte al origen, porque eres bautista reformado. Ahora entendemos
a la luz de la teología del pacto que aprendimos en la Confesión de Londres, porque somos bautistas reformados. Aquellos que tienen inclinaciones presbiterianas deben hacerse la pregunta, ¿por qué soy presbiteriano? Pero muchas veces somos bautistas, somos presbiterianos, somos dispensacionalistas muy superficialmente. No sabemos de base. Entonces somos más de chercha, nos identificamos con algo que de verdad, de convicciones. Y eso pasa, debemos ser humildes para aceptarlo. Por eso es que yo me tomé el tiempo de hablar de estas cosas para que sepamos por qué somos bautistas reformados. Eso tiene que ver con nuestra teología del pacto. ¿Por qué bautizamos a creyentes y no a niños? Tiene que ver con nuestra teología del pacto. ¿Por qué tenemos la eclesiología que tenemos? Tiene que ver con la teología del pacto. Tiene que ver con eso. Pero como Alejandro no pudo guardar la información, vamos a volver a explicar la diferencia entre el presbiterianismo y... No, vamos a volver a verlo. El Señor sabe lo que hizo. O lo que hizo Alejandro. Espero que el pecado de Alejandro el Señor lo torne a bien, a mejor. Pero bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Hoy vamos a hablar del dispensacionalismo. Como les dije, es una doctrina regada en todas las iglesias en general, en el evangelicalismo, el dispensacionalismo. Vamos a tener una breve consideración del dispensacionalismo y mientras vayamos viendo vamos a ir diciendo por qué nosotros no somos dispensacionalistas a la luz de la Biblia. En primer lugar vamos a tratar el origen del dispensacionalismo y esto es sumamente importante, por eso les ruego su atención. No es algo que menospreciemos porque el dispensacionalismo tiene sus connotaciones extrañas desde sus orígenes. El dispensacionalismo nació en los principios del 1800 con Juan Nelson Darby. Juan Nelson Darby, 1800. En 1827, Darby, un exministro, mejor dicho, anglicano, un exministro anglicano, empezó a escribir, en 1827, empezó a desarrollar una novedosa teoría. Valga el término novedosa teoría. En 1827. Esta teoría consistía en que Dios tiene dos pueblos completamente distintos. Esa teoría novedosa consistía en que Dios tiene dos pueblos completamente distintos, con lo que ha tratado a través de la historia de la redención de dos maneras completamente distintas. ¿Quiénes son esos dos pueblos? Ellos creen en dos pueblos completamente distintos con el que el Señor ha tratado a través de la historia. Israel y la iglesia. ¿Cómo ha tratado Dios con esos dos pueblos? De manera completamente distintas. Sí. Ok. Me sentía que estaba gritando mucho yo. Ok, vemos que Dios ha tratado con este pueblo de dos maneras distintas a la luz de Darby. Recuerden, eso fue un error que cometimos cuando estábamos hablando del presbiterianismo. ¿Qué sucede? Estamos ahorita describiendo el dispensacionalismo, no estamos diciendo la verdad acerca de esto, la verdad de lo que nosotros creemos, estamos describiendo el dispensacionalismo, ¿ok? Perfecto. Entonces, en 1827 él empezó a desarrollar una novedosa teoría que Dios tiene dos pueblos completamente distintos y ha tratado con estos dos pueblos a través de la historia de dos maneras totalmente diferentes. Un pueblo posee bendiciones,
promesas y destino terrenal. Un pueblo tiene bendiciones, promesas y un destino terrenal, mientras que el otro pueblo tiene promesas y bendiciones de destino celestial. ¿Qué pueblo tiene promesas y bendiciones con un destino celestial? Para ellos es la iglesia. ¿Y qué pueblo tiene bendiciones y promesas con un destino terrenal? Israel. Debemos decir también que el dispensacionalismo tiene un apego, un interés especial por la escatología. Pastor, ¿qué es escatología? Las cosas de los últimos tiempos, lo que va a pasar en los últimos tiempos, de los últimos días. El dispensacionalismo tiene un interés en la escatología, aunque no se limita a ella. Comenzamos entonces viendo que Juan Nelson Darby, un ex ministro anglicano, empezó a escribir esto en el 1827. En 1831, Darby, el padre del dispensacionalismo, estuvo en la primera junta profética. Esto era como un grupo de diferentes denominaciones que se juntaba a celebrar la cena del Señor y estaban enfocados al estudio de la profecía. Ese grupo de diferentes denominaciones se juntó, además de celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor, para hablar de asuntos de las profecías, para estudiar las profecías. Entonces, él, en esa época, justamente después que asistió a esa junta profética, empezó a escribir acerca de profecías también. Empezó a escribir acerca de eso. Luego, desarrolla otra teoría novedosa. Darby desarrolló otra teoría novedosa más a fondo, que luego la uniría con lo otro, con lo que dijimos al principio. ¿Qué fue lo que ahora desarrolló por ahí en los 1831? Que nuestro Señor Jesucristo ha de regresar a la tierra en dos etapas. En dos etapas. Una secreta. El Señor va a venir secretamente, dijo Darby, inmediatamente antes de un tiempo de tribulación que a su tiempo cree que durará 7 años. Entonces el Señor, dijo él, vendrá 2 veces, una vez de una manera secreta, inmediatamente antes de la tribulación. Y esa tribulación va a durar 7 años. Y antes de la cual la iglesia será arrebatada. Ellos dicen, o él dijo, bueno, el Señor viene de 2 maneras. La primera, antes que venga la tribulación, Dios viene secretamente y arrebata a la iglesia. La rapta. Pero la segunda etapa, dijo él, será una venida visible después de esa tribulación de 7 años. Luego que el orden sería, Cristo viene secretamente, rapta a la iglesia, la arrebata, viene 7 años de tribulación, la iglesia no va a pasar por la tribulación, luego cesa la tribulación y Cristo viene de manera visible después de esa tribulación de 7 años, pero viene a reinar sobre Israel por 1000 años, sobre el mundo. Entonces, fíjense, se unieron 2 cosas. En primer lugar dijo, Dios ha tratado con 2 pueblos completamente diferentes a través de la historia y son su pueblo, la iglesia e Israel. Y además dijo que el Cristo vendrá de 2 veces, no le queda una venida, sino le quedan 2. Una arrebata a la iglesia y la otra viene a reinar. Justamente la primera viene antes de la tribulación y la otra viene después de la tribulación. Eso es la segunda teoría, valga el término, novedosa. ¿Por qué? Porque durante 1800 y pico de años nunca se había creído eso en la iglesia. Nunca. Por eso es novedosa.
Hermanos, cuando yo digo que el dispensacionalismo es popular, es porque es popular, ¿vieron? Cuando digo que están metidos en las iglesias, es porque están metidos en las iglesias. Fortísimo. ¿Cómo se hizo popular esto? Miren la estrategia que, no sé, algunos directamente se lo atribuyen al diablo. ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, en el siglo XX fue publicada la Biblia con referencias de Scofield. La Biblia con referencias de Scofield, 1909. ¿Quién tiene la Biblia de Scofield en su casa? Oren al Señor antes de leer. ¿Te la regalaron al seminario? Dispensacionalista. ¿O no, Eli? Dispensacionalista. Scofield. Y seguramente muchos fueron persuadidos por Scofield y su Biblia. ¿Quién fue Cyril Ingersoll Scofield? ¿Quién fue ese hombre? Ahora entra en el panorama no solamente Darby, sino también Scofield. Bueno, este fue un abogado, pero también fue político, que fue convertido por el Señor en 1869 a los 36 años. Luego de una vida muy desordenada. Y cuando decimos desordenada, es desordenada, estuvo hasta preso. Estafas, infidelidad, político y abogado. Era político y abogado. ¿Era norteamericano o inglés? Ese era... No me acuerdo, ¿viste? Era norteamericano. No me acuerdo. ¿Era norteamericano? No me acuerdo. Era norteamericano, gracias. Norteamericano, gringo. Entonces, Cyril Ingersoll Scofield, abogado y político, Dios lo salva a los 36 años, luego de una vida muy desordenada. 3 años después, es importante que 3 años después fue ordenado al ministerio. Recuérdenme no ordenar a alguien tan rápido al ministerio, por favor. 3 años después fue ordenado al ministerio, después de su conversión. Entonces, una vida desordenada, fue rápidamente ordenado al ministerio. Ok, entonces, dale adelante. No, dale atrás, ok. Perfecto, esta persona, Scofield, conoce a Juan Nelson Darby. Scofield conoce a Juan Nelson Darby. Se conocen en el camino. Y adivinen qué hace Scofield. Se hace un seguidor de Darby. Lo sigue mucho. Y aunque Scofield no tenía entrenamiento teológico formal, tampoco tenía entrenamiento teológico formal, decidió publicar una versión de la Biblia anotada con sus propios comentarios. El tipo tiene guáramo por lo menos. Él no tenía entrenamiento teológico formal, además seguía a Darby y decidió escribir una Biblia, como si tuviese la de MacArthur, pero era la de Scofield. ¿Qué sucede? La Biblia se publica, se hace famosa, y cuando un cristiano que no está bien informado tiene una Biblia como comentario, entiende que los comentarios de esa Biblia son inspirados también. Y lo mismo pasó con toda la población que leyó la Biblia de Scofield y sus comentarios, impregnados por el dispensacionalismo de Darby. Muchos tomaron esa interpretación como la interpretación correcta de la palabra de Dios. ¿Por qué lo tomaron así? Porque lo leían en sus Biblias. Lo leían en sus Biblias. Este hombre hizo esta cuestión. Algunos dicen que si él hubiese escrito un libro aparte con sus propios comentarios, no hubiese pasado nada. Sin embargo,
escribió comentarios acerca de la Biblia y lo incluyó en una versión de la Biblia y lo publicó. Y la Biblia llegó hasta a manos de Elisa. Imagínense. Regalada, imagínense. Entonces, así se hizo popular el dispensacionalismo, fácilmente. Así se hizo popular el dispensacionalismo por Darby, su creador, y luego por Scofield a través de la Biblia. Y Darby estaba impregnado ya por un sincretismo denominacional que estudió la profecía, y me imagino que en ese estudio surgieron todas estas conclusiones. Perfecto. Seguimos. Pero una buena pregunta es, ya sabemos cómo se propagó. Es una teoría novedosa para su tiempo, y Scofield y Darby fueron sus promulgadores. ¿Qué es el dispensacionalismo? Ok, vamos entrando un poquito más en materia. ¿Qué es el dispensacionalismo? Ok, pastor, me está explicando y me está hablando del dispensacionalismo, pero no sé qué es. Bueno, ¿qué es el dispensacionalismo? Bueno, es básicamente un sistema de interpretación bíblica que divide el programa de Dios en la historia de la redención en 7 dispensaciones. Simplemente es un sistema de interpretación bíblico, así como nosotros interpretamos los pactos. Westminster interpreta los pactos, ellos interpretaron el operar, el obrar de Dios, el programa de Dios en la historia de la redención. Los presbiterianos dicen que hay un solo pacto de gracia administrado en 2 pactos, antiguo y nuevo pacto. Los bautistas reformados decimos que hay un pacto de gracia que fue revelado en los diferentes pactos hasta que quedó consumado en el nuevo pacto. Pero los dispensacionalistas dicen que son 7 dispensaciones en la historia de la iglesia. 7 dispensaciones. ¿Cuáles son esas 7 dispensaciones? Bueno, aquí está. La primera dispensación es inocencia. Inocencia. La segunda dispensación es conciencia. La tercera es gobierno humano o gobierno humano patriarcal. Cuarta dispensación, la promesa. Quinta, la ley. Sexta, la gracia, y séptimo, el reino. La inocencia antes de la caída, conciencia justamente después de la caída, gobierno humano, tiempo patriarcal, Noé. Promesa, Abraham, la ley, el Sinaí, gracia, la iglesia, justamente cuando Cristo viene, y reino, los 1000 años de Cristo reinando. Ellos creen que actualmente la iglesia está, o en la etapa en la que estamos, en la etapa de gracia. Todavía falta el reino. Estamos en la semana 49 de las 60 que presenta Daniel, que a la luz de lo que ellos dicen. Entonces, ese es el dispensacionalismo. Una interpretación bíblica, un sistema que divide el programa de Dios en la historia de la redención en 7 dispensaciones diferentes. 7 dispensaciones. Dale clic al hipervínculo, por favor. Es algo así más o menos. Si se fijan, Adán, inocencia o inconsciencia, conciencia, Caín, gobierno humano, Noé, promesa, Abraham, la ley, Moisés, hasta Cristo, hasta Cristo con el reino milenial, en la gracia y luego el reino. Ellos dicen que aquí hay un espacio de tiempo de 7 años en los que la iglesia arrebatada, por eso es que esta flechita está hacia arriba, la iglesia arrebatada queda viviendo en la Nueva Jerusalén, que tiene forma de cubo en los cielos, mientras que se sufre la tribulación aquí abajo. Luego de la tribulación se acaba, la iglesia se queda arriba y Cristo reina sobre todo el mundo y sobre Israel en el milenio. Eso es lo que ellos dicen básicamente. ¿Ok? Levántate la mano por allá, Rodneyson. Sí, quería decir
Bienvenido, varón. Ellos dicen digo que estamos en la semana 69, pero el dispensacionalista dice que no estamos ni en la 69 ni en la 70, porque el libro de Daniel dice que en la semana 69 se le da muerte al Mesías. Entonces, nosotros estamos en un tiempo entre la 69 y la 70, esperando la semana 70, que es el tiempo de tribulación. No es la 69, pero no es la 70. Exacto. ¿No? Pero es anterior a la 70. Es un tiempo intermedio. Y si tú lo pones en la recta numérica, antes del 70 viene la 69. Ahí ellos, o sea, es como que se pasó. Pero es 69. Tuvo el tiempo de la 70. Y eso lo vamos a explicar exactamente, un paréntesis. Exactamente, eso lo vamos a explicar. No me le enrollo el papagayo a la gente, vamos a con calma. Pero bien, si hablamos de las 70 semanas, la gente ahí dice, ¿es que 70 de qué? Ok, esto es más o menos como ellos distribuyen el dispensacionalismo, las dispensaciones. ¿Vuelve a ser cliente, hermano? Perfecto, dale adelante. Hay tres características fundamentales del dispensacionalismo. ¿Qué define al dispensacionalismo? ¿Qué define a un dispensacionalista? Estas tres cosas. Si usted tiene estas tres cosas, es un dispensacionalista. ¿Ok? En primer lugar, lo caracteriza el dispensacionalismo un estricto literalismo al manejar el lenguaje de las Escrituras. ¿Qué son? ¿Cómo son en su hermenéutica, en su estudio, los dispensacionalistas? Hiperliteralistas. Un estricto literalismo. Y ya lo vamos a explicar a cada uno. En segundo lugar, un rígido verticalismo al distinguir entre distintas épocas de la Biblia. Verticalismo. Esta es una época y esta es otra época, distintas. Y en tercer lugar, una separación radical en la comunidad de los redimidos revelados en las Escrituras. En tercer lugar, una separación radical en la comunidad de los redimidos reveladas en las Escrituras. Y esto lo entendemos porque ya sabemos que Darby dijo que Dios trabajó con dos pueblos en la historia, dos pueblos diferentes de maneras distintas. ¿Ok? Esas son las características. Vamos a ver la primera entonces, la primera característica. Ok, los dispensacionalistas se llaman a sí mismos literalistas. Ellos entienden y defienden el literalismo en la interpretación de la Biblia claramente. Ryle, un dispensacionalista, no el Ryle que nosotros conocemos que sí es más bíblico, pero este es otro Ryle, dispensacionalista, dice, la interpretación que es consistente, literal o llana, pone de manifiesto el método dispensacional de interpretación bíblica. Es decir, él mismo reconoce que la interpretación que es literal, que es consistentemente literal o llana, identifica a los dispensacionalistas. Pero pastor, ¿qué significa un estricto literalismo en manejar el lenguaje de las Escrituras? Sencillo. Tenemos un ejemplo. Cuando la Biblia habla de Israel, siempre que habla la Biblia de Israel, se refiere al pueblo que desciende de Abraham, no a otro pueblo. En cualquier parte de la Biblia donde usted encuentre Israel, siempre, dicen ellos, se refiere al pueblo étnico, a los descendientes de Abraham, al pueblo físico de Israel. Por lo tanto, cuando ellos ven una profecía que dice Israel, de inmediato arguyen que donde dice Israel debemos leer ese pueblo y no ninguna otra cosa. Israel, los descendientes de Abraham. Israel en Apocalipsis, los descendientes de Abraham. Israel en Romanos 10, 9 y 11, descendientes de Abraham, físicos. Importante, por eso lo puse en negrita. Físico. Un hiperliteralismo. Israel significa siempre lo mismo en toda la parte de la Biblia. La pregunta es, ¿Israel significa siempre lo mismo en todas las partes de la Biblia?
Nosotros creemos en una interpretación literal, porque donde dice tortuga debemos creer que dice tortuga y verlo como una tortuga. Donde dice pueblo debemos verlo como un pueblo. Donde dice sol debemos verlo como el sol. No una interpretación figurativa, ilustrativa. Bueno, el sol aquí significa no solo el que alumbra, sino lo que está dentro de ti, donde sale el chakra y todo. No, esa no es nuestra interpretación. Nosotros creemos en una interpretación literal, pero no en una interpretación estrictamente literal como lo dicen los dispensacionalistas. Creemos que literalmente es Israel, pero que tiene, según su contexto y según la época, una connotación diferente, si así el contexto y el pasaje lo indican. Pero no creemos en un estricto literalismo al manejar el lenguaje de las Escrituras. Ustedes dijeron no, Israel a veces no habla lo mismo de Israel que habló en el Antiguo Testamento como se habla en el Nuevo Testamento, y es verdad. Pero ellos dicen sí, siempre es el pueblo físico. Nosotros decimos no. Muchas veces la Biblia habla de Israel como pueblo espiritual de Dios. ¿Quién es el verdadero Israel? La iglesia, los salvos, los elegidos. ¿Ok? Esa es la primera característica fundamental del dispensacionalismo. Un estricto literalismo al manejar el lenguaje de las Escrituras. En segundo lugar, vemos que ellos tienen un rígido verticalismo al distinguir entre distintas épocas de la Biblia. Quería, si me permite, hermano, agregar algo, que nuestra interpretación no solamente es literal, que además de ser literal, es gramatical e histórica. Sí. Por eso es bueno acordarles que no somos no solamente literales al interpretar la Biblia. La interpretación literal, gramatical, histórica hace una mezcla de esos principios de interpretación para lograr una interpretación más clara de la necesidad. Gracias, hermano. Entonces, tenemos un rígido, tenemos que ellos creen en un rígido verticalismo al distinguir entre distintas épocas de la Biblia. Bueno, ellos dicen que cada época se distingue, o cada dispensación se distingue por la forma como separa una época de otra. Su presentación es rígidamente vertical, es decir, ¿se acuerdan que vimos en la imagen rayas así, completas hasta arriba? Esa raya implica que en esta época Dios trató de esta manera. En esta otra época el Señor trató de esta manera, diferente a la otra. En esta época fue de esta manera. Se distingue por la forma como se separa una época de otra. Su presentación es rígidamente vertical. Debemos saber entonces qué es en sí mismo dispensación. Vimos que es el dispensacionalismo como movimiento, un sistema que interpreta la Biblia en 7 dispensaciones. Pero en la dispensación en particular es un periodo de tiempo donde el hombre es puesto a prueba. ¿Qué es una dispensación a la luz del dispensacionalismo? Es un periodo donde el hombre es puesto a prueba en referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Si yo le pregunto, ¿qué es una dispensación? Usted me dice, un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo. ¿Qué pasa en ese periodo de tiempo? Bueno, Dios pone a prueba al hombre a través de una revelación que le da, de una información que le da. Esa es una dispensación, un periodo de tiempo donde Dios se revela al hombre y lo prueba. Pero importante, ellos en serio toman esto, la prueba pesadamente. Puesto a prueba en referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Ahora, hay unos elementos que definen estas dispensaciones. ¿Cuáles son esos elementos? Una dispensación
Estamos viendo tres características del dispensacionalismo. Por la segunda característica, vemos un rígido verticalismo al distinguir entre diferentes épocas de la Biblia. Y estamos viendo las características o los elementos de una dispensación. Una dispensación tiene una revelación de parte de Dios. Ese periodo de tiempo debe estar definido por una revelación, por una nueva revelación de parte de Dios. En segundo lugar, está definido por una prueba para el hombre incluida en esa revelación. Es decir, Dios comunica su voluntad y a través de la revelación de su voluntad, Él prueba al hombre. Él prueba al hombre. Entonces una dispensación tiene una revelación de Dios y una prueba de Dios contenida en esa revelación. Tercer lugar, una dispensación está determinada por el fracaso del hombre a esa prueba. Siempre. Ellos dicen, por ejemplo, Adán en el Edén. ¿Cuál dispensación es esa? Inocencia. En la inocencia Adán, en inocencia se le dio una revelación. Dios lo probó. ¿Y qué hizo Adán? Fracasó el hombre en esa prueba. Abraham, Dios se reveló a través de un pacto con él. Dios se reveló a Abraham. ¿Pero en qué falló Abraham? Ellos dicen, bueno, Abraham falló en quedarse en ese tiempo o la dispensación, no solamente Abraham como persona, sino toda esa dispensación de la promesa que se le dio a Abraham. Ese tiempo, ese pueblo que estaba en esa dispensación falló porque no salió de Egipto. Se quedó en Egipto. ¿Se quedó en Egipto con quién? ¿O por medio de quién? De José. José los lleva a Egipto, crecen allí y ellos dicen, ellos no salieron de Egipto, se quedaron allí, no volvieron a Canaán y fracasaron. Está identificado por el fracaso del hombre esa prueba. Israel se le dio una revelación, se le dio la ley. Durante la dispensación de la ley fracasó porque no guardó la ley, rompió el pacto. Ellos dicen el fracaso del hombre a esa prueba. Entonces vemos que Dios, a la luz de lo que ellos dicen, hay una nueva revelación de parte de Dios, una prueba para el hombre y el fracaso del hombre a esa prueba. Pero en cuarto lugar, el juicio de Dios. El juicio de Dios debido al fracaso del hombre. Entonces Dios se revela, prueba al hombre, el hombre fracasa y Dios lo juzga. En las dispensaciones dicen allí, en cada dispensación es así, dicen ellos. Esa es la característica, los elementos que conforman ese periodo de tiempo. ¿Ok? ¿Sí? No sé si colocar que el dispensacionalismo tiene tres características y dentro del verticalismo radical que ellos tienen debemos definir dispensación, y esa dispensación tiene tres elementos que son los que acabo de decir. Disculpen, gracias. 4 elementos que son los que acabo de decir. ¿Cómo hacen me genera una duda con ese tercer elemento de cómo hacen con la gracia, la dispensación de la gracia, que hombre fracasa? El pueblo los gentiles en ese tiempo, donde se apertura salvación a todos, fracasan porque rechazaron a Cristo y lo crucificaron. Entonces, así pasa con todo. Entonces, de todos modos, hay un documento que dice cómo fracasan cada uno. Que uno dice, berro, pero guará. Hay que ser más inteligente que los presbiterianos. Ok, entonces vemos que allí termina una dispensación y comienza otra dispensación. Una vez, por ejemplo, hablando de la primera dispensación y la segunda, una vez que se cumplen esas 4 elementos, termina esta dispensación y comienza la otra. Luego, estos 4 elementos y pasa a la otra dispensación. Luego son 4 elementos y pasa a la otra dispensación. Y así sucesivamente. Así es que dividen cada dispensación a las 7 dispensaciones. ¿Esto tiene volumen? ¿Sí me escuchan por aquí o estoy gritando? Me siento que estoy gritando otra vez. Ok, entonces tenemos
un rígido verticalismo. ¿Por qué un rígido verticalismo? Porque Dios obra de maneras diferentes en esas diferentes dispensaciones. Scofield define dispensación así: un periodo de tiempo donde el hombre es puesto a prueba en referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios, y cada una de esas dispensaciones contiene estos elementos que ya le dije. Esta definición no es de alguien que es antagónico al dispensacionalismo, es de quien promueve o promovió el dispensacionalismo. Importante. Vamos a ver si yo lo puse allí. Sí, sí lo puse. Fíjense, ¿por qué es un verticalismo rígido? ¿Por qué es un verticalismo rígido? Bueno, a ellos, los dispensacionalistas, ese verticalismo rígido, esa separación tan marcada y diferente, no les permite ver el principio unificador, la unidad orgánica que nosotros vemos en toda la Biblia. Esa unidad orgánica que nosotros vimos, ¿recuerdan? Cómo se unía la Biblia a través de una promesa, a través de la promesa que Dios dio en los diferentes pactos. Ellos no ven ese principio unificador. Por eso es que son dispensacionalistas, porque lo separan. En cada dispensación se anula lo anterior a menos que sea reconfirmado en la nueva. Ejemplo, disculpen que yo estoy para allí y para acá, pero hay que hacer algo aquí. Aquí se dieron unas normas, unas leyes. Pasó esta dispensación y se anula lo que se dice aquí. Se anula. Anulado. Y aquí es otra cosa totalmente diferente durante este periodo. Totalmente diferente. Se vuelve a dar esta revelación, que la primera revelación, con sus diferentes pautas. Luego que se acaba esta dispensación, se anula todo lo que pasó aquí. Y aquí se le demanda al pueblo otra cosa totalmente diferente. Es por eso que los dispensacionalistas tienen una determinante separación de la ley y de la gracia. La ley es una cosa, a nosotros no se nos demanda que cumplamos las cosas de la ley ahora. Todos los rituales, todas las leyes del Antiguo Testamento, Dios no nos la demanda porque estamos en una dispensación diferente con una nueva revelación que es la gracia que nos trajo Cristo. Por eso es que no estamos obligados a guardar nada del Antiguo Testamento. Por eso es que MacArthur interpreta Colosenses como lo interpreta. Entonces, se anula la responsabilidad a menos que ¿qué? A menos que Dios diga, ok, no, esta parte no la anulamos. Sigue así. Por eso es que en cada dispensación se anula lo anterior, al menos que sea reconfirmado en la nueva. Pero nosotros decimos al revés. Nosotros decimos al revés que ellos. La Biblia enseña lo contrario, que en cada época lo anterior sigue vigente a menos que Dios lo anule. Es decir, si Dios reveló algo aquí y Dios reveló algo aquí, sigue siendo la revelación de Dios. Por eso que tenemos el Antiguo Testamento. Si Dios dice no va, bueno, no va. Pero siempre y cuando el Señor siga adelante, así ven la diferencia. Ellos dicen, se anula todo, a menos que Dios diga que no. Nosotros decimos, no, sigue vigente a menos que el Señor diga que no. Por eso es que creemos que la ley de Dios nos compete a nosotros como cristianos. La ley moral de Dios nos compete porque fue la revelación del carácter de Dios y nosotros debemos vivir conforme a la ley de Dios, porque no somos dispensacionalistas, porque guardamos el principio unificador, aquella unidad orgánica. ¿Ok? Si ven eso es sumamente importante porque las implicaciones, como les dije, es grande. Bueno, como no fue de esta época, a nosotros no, nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Y como estamos en la dispensación de la gracia, no se nos demanda nada de la dispensación de la ley. A menos que Dios diga que siga adelante. ¿Se entiende hasta ahora? Sí.
O estamos... Ok. Por eso decimos que es un estricto verticalismo. En tercer lugar, la tercera característica, la tercera característica fundamental del dispensacionalismo. Bueno, una separación radical en la comunidad de los redimidos revelada en las Escrituras. Como bien dijo Darby, Dios ha tratado con dos comunidades de redimidos. En el Antiguo Testamento trató con Israel y en el Nuevo con la iglesia. Ok, entonces ellos ven esta diferencia. La pregunta sería, hermanos, ¿nosotros creemos en esa separación entre Israel y la iglesia como dos pueblos distintos de Dios hasta ahora? Es una buena pregunta. Ciertamente Israel y la iglesia no son idénticos. No son idénticos. Israel es Israel. La iglesia tiene características que son peculiares de la iglesia. Pero ¿cómo habla la Biblia completa, el Nuevo Testamento de Israel? ¿Qué dice el Nuevo Testamento de Israel? Ellos los separan como dos pueblos. Dios está tratando con este pueblo de esta manera y Dios está tratando con este pueblo de esta manera. ¿Eso lo dice la Biblia? ¿Así? Nosotros creemos que no. La premisa básica del dispensacionalismo es que hay dos propósitos de Dios expresados en la formación de dos comunidades. Dios ya no tiene un solo propósito, tiene dos, expresados en su relación con dos comunidades diferentes. Dos propósitos con dos comunidades diferentes, que mantienen sus distinciones a través de la eternidad. La pregunta es, ¿la Biblia hace una distinción entre Israel y la iglesia a través de la eternidad? No está seguro, ¿verdad? Por eso es que lo tenemos que estudiar. La Biblia hace una distinción entre Israel y la iglesia en la eternidad, en el cielo. Esa es la premisa básica del dispensacionalismo, que hay dos propósitos de Dios que corresponden a dos pueblos diferentes. Fíjense lo que dicen ellos. Los dispensacionalistas insisten en que las promesas del Antiguo Testamento son únicas y exclusivamente para los descendientes físicos de Abraham. Las promesas del Antiguo Testamento son únicas y exclusivamente para los descendientes físicos de Abraham, es decir, los judíos, Israel. Más aún, nuestros hermanos dispensacionalistas dicen que la iglesia no aparece en ninguna profecía del Antiguo Testamento. Pregunto, ¿la iglesia no aparece en ninguna profecía del Antiguo Testamento? Si decimos sí, no aparece. Porque es una pregunta negada. Es no. La iglesia aparece en la profecía del Antiguo Testamento. Está Joel, por ejemplo, ¿hecho qué? Eso se cumplió en la iglesia. Entonces fíjense que ellos dicen las promesas del Antiguo Testamento solamente son para el Israel. ¿Hay algún judío aquí? ¿Hay algún judío? Levante su mano de Israel. Bueno. Entonces, si no hay ningún judío, entonces ninguna promesa del Antiguo Testamento le pertenece a usted o yo, no sea ladrón. En la iglesia donde yo me congregaba, ellos decían que toda esta área de occidente pertenecía a la tribu de Efraín. ¿Sí? Y entonces nosotros éramos judíos porque pertenecíamos a esa... No sé de dónde... Esos son más inteligentes todavía, ¿viste? Sí, ellos, yo no sé, y de hecho cuando ellos oraban, siempre oraban por la tribu, especialmente por la tribu de Efraín, porque
Es de Efraín. Son unos campeones. Bueno, voy. Entonces, que quede claro, ninguna promesa del Antiguo Testamento es para la iglesia, sino para los descendientes físicos de Abraham. Yo pregunto, pero si esa promesa es para el pueblo judío, entonces Cristo es para quién? Pregunta, cuando vea a un dispensacionalista se la hace. Es sumamente, en serio, porque tienen esas inconsistencias. Cristo es judío y muchas de esas promesas son para el pueblo judío. Pero en el periodo de la gracia es que se revela una revelación de parte de Dios para un pueblo en específico, para los gentiles, y les dice: crean y arrepiéntese. Gentil que no creyó y se arrepintió, falló a la revelación de Dios y a la prueba, y viene juicio. ¿En qué? En la tribulación. Según ellos. Según ellos. Sigue adelante. Según los dispensacionalistas, la iglesia es un paréntesis que Dios introdujo en el programa del reino judío profetizado en el Antiguo Testamento. Literalmente ellos dicen que la iglesia es un paréntesis. Dios estaba obrando con su pueblo, pero como el pueblo en la ley falló a la prueba que Dios le hizo en esa revelación, hizo un paréntesis. Incluye a la iglesia. Incluye a la iglesia, trabaja con la iglesia, y luego que el Señor arrebate a la iglesia, sigue el tic-tac o el reloj de Dios con respecto al pueblo judío y a su programa con Israel. ¿Qué ellos llaman iglesia en ese momento? A todos los gentiles que fueron salvos, que no son judíos. Entonces fíjense, ellos están aquí, y en toda esta historia, por ejemplo, este es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento, Dios obra para Israel. Llega aquí, hace un paréntesis, que es la iglesia, y luego, después que arrebata la iglesia al cielo en una forma de cubo, literalmente, en una forma de cubo, comienza el trato de Dios con Israel nuevamente acá, donde viene el reino de 1000 años. Reino de 1000 años, o como le llaman, milenio. Eso es lo que creen los dispensacionalistas. Hermanos, ellos dicen literalmente, con respecto a la iglesia, y con esto termino, la relación de la iglesia con Israel, ellos dicen que son dos líneas paralelas que nunca se juntan. En serio, ellos dicen que Israel y la iglesia son dos líneas paralelas que nunca se juntan, pero fíjense que son paralelas. Nunca se juntan. En otras palabras, Dios tiene propósitos diferentes para Israel y para la iglesia, no es un solo pueblo de Dios. Efesios 2, cuando dice Pablo que Dios rompió aquella pared que los dividía, no sé qué hacen con ese pasaje. Entonces, son dos pueblos paralelos que nunca se juntan, que tienen y que permanecen eternamente separados la una de la otra. En otras palabras, ellos dicen, en el cielo van a haber dos barrios diferentes: Israel y el otro barrio, la iglesia. Propósitos diferentes, nunca se juntan, van en paralelo. No pase para allá porque ya viven los israelitas, y ellos no van a pasar para acá porque vive la iglesia. Algo así, en serio. Van a ser dos comunidades completamente distintas. Terminamos con esto y oramos. Sugel Michelén dice, Dios está lidiando con Israel, hablando de la historia. Llega el Mesías, es rechazado. Entonces entra un paréntesis que es la iglesia. El plan de Dios para con los judíos queda suspendido, en stand-by. Cuando llega la gran tribulación, Dios saca a la iglesia de aquí. Y el tic-tac del reloj de Israel, y ellos le dicen así, ellos le llaman así, comienza a funcionar otra vez. Dos comunidades diferentes, Dios los arrebata a la iglesia, hace el paréntesis con la iglesia, y luego que hace lo que tiene que hacer con la iglesia, otra vez sigue
obrando con Israel. No, esto es un comentario que describe el dispensacionalismo, no que él es amilenial. Con respecto a su escatología y es bautista reformado. Y era dispensacionalista. No es dispensacionalista. Lo es, claro que lo era. Como nosotros. Seminario dispensacionalista, como Elizabeth. Como Elizabeth, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo allí que después veremos con más claridad algunas otras cosas, pero básicamente esa es la estructura del dispensacionalismo. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos ha permitido ver otra postura que a nuestros criterios y a la luz de tu palabra, hasta donde nos llega el entendimiento, Señor, no tiene suficiente respaldo tuyo, Señor. Pero gracias porque nos enseñas de dónde venimos algunos, qué creen otros, y al conocer estas desventajas, estas situaciones que tienen otros hermanos, Señor, podemos nosotros predicar tu evangelio y enseñar bíblicamente qué es lo que tú nos dijiste. ¿Cuál fue tu plan unificador a través de la historia? ¿Cuál fue ese pacto que hiciste con tu iglesia, todos los redimidos, sean de Israel o sean gentiles, Señor? Nos enseñaste a poder y nos estás enseñando a poder presentar defensa de nuestra fe. Bendícenos para que podamos adorarte de una mejor manera y que nuestras reflexiones acerca de ti y del pueblo cristiano en la historia sean mucho más profundas para nuestra edificación. En Cristo Jesús. Amén.